Bueno, nuevamente queremos recordarles nuestras redes sociales para que comenten la experiencia de ustedes hasta este momento con este congreso. Estamos en Instagram, Andy Colombia Oficial, y también estamos en Twitter, Andy_Colombia. Les recordamos que hoy tenemos un cóctel muy especial preparados para todos ustedes para que no nos fallen y nos conozcamos allá. Ahora sí, queremos darle paso al siguiente panel llamado Educación y Empleo, reto en las apropiaciones tecnológicas y nuevas habilidades. Esto es patrocinado por la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, CONFAMA, organización que por más de 60 años ha trabajado por promover un actuar consciente que tenga el cuidado de la vida y también el progreso del capital humano en el centro de las organizaciones empresariales de Antioquia. Para esto queremos invitar al escenario a los doctores Adolfo Meisel, rector de la Universidad del Norte, Claudia Restrepo, rectora de la Universidad EAFIT, Roberto Junguito, presidente de la organización Corona, Esteban Piedradita, rector de la Universidad ICESI, Aurora Vergara, ministra de Educación, y hacemos una invitación también muy especial a Fernando Quijano, director del diario La República, quien hoy será quien moderará este espacio. Muchas gracias a ustedes por estar acá también. Muy buenas tardes a todos los asistentes a este panel que tiene un objetivo muy interesante y absolutamente importante en estos momentos, y es el tema del futuro de la educación. La ANDI pues ha organizado un panel que representa, digamos, las universidades líderes en las regiones, que hay un dato curioso, y es que el vínculo de este auditorio, el vínculo de los empresarios con esta parte del panel es histórico. Las tres universidades que hay aquí, la Universidad del Norte, la Universidad EAFIT de Medellín, la Universidad del Norte de Barranquilla y la Universidad ICESI de Cali, incluso la ANDI fue de sus fundadores y siempre ha tenido un origen empresarial. Cuando existía el INCOLDA, pues tuvieron una buena idea de que los empresarios y sus corporaciones demandaban un recurso humano calificado y tenía que hacerse una red universitaria que satisfaga esa demanda de nuevos profesionales. Así se dio origen a estas universidades que hoy la ANDI ha querido, digamos, citarlas aquí para que nos cuenten un poco su visión de futuro, en qué están, pero sobre todo contrastar el tema con el Ministerio de Educación. La doctora Aurora es amplia conocedora, viene del sector universitario y conoce, digamos, tanto las necesidades de la universidad como las necesidades de los empresarios. Digamos, hay tres rectores, la señora ministra y el doctor Roberto Junguito, como quien tiene ese papel de alfiler de unión entre la oferta y la demanda educativa. La pregunta es muy simple: ¿qué están demandando los empresarios, qué están demandando las empresas en la educación de hoy? ¿Y qué recurso humano están capacitando, están educando las universidades, que pueda haber ese puente de empleabilidad que tanto necesitan los estudiantes? Quisiera darle la palabra al doctor Roberto, que arranque y que nos juegue ese papel de alfiler de unión entre quienes producen los estudiantes y quienes demandan los nuevos profesionales en el mundo laboral. Doctor Roberto. Muchas gracias, Fernando. Es un placer estar aquí con ustedes hoy. Para todos nosotros, aquí los empresarios que estamos en este auditorio, estamos absolutamente conscientes que lo más importante que tenemos en nuestras organizaciones es el talento. Había una cantidad de temas que Bruce mencionaba en la mañana de hoy, pero realmente el talento es esa variable sobre la cual tenemos control, que se vuelve clave para lograr los resultados. Si tenemos el talento, podemos abordar los cambios que hay en el entorno, podemos abordar y diseñar nuevas estrategias, diseñar nuevos productos, innovar
generar la lealtad de nuestros clientes. Entonces, el talento se vuelve en el eje central para el futuro de estas compañías. El reto, y creo que se venía presentando justo antes, es que nos está cambiando el mundo de una forma dramática y abismal. Las habilidades que hoy en día se requieren para hacer, digamos, la tarea, están cambiando con el tema tecnológico, demográfico, preferencias, de una forma muy rápida. Y entonces, esa evolución y esa necesidad de adquirir las habilidades nos está llevando a que no solamente es difícil hoy, sino que se va a volver más difícil conseguir el talento requerido. Y ahí está, digamos, el gran desafío. Inclusive muchos de los líderes, nosotros mismos, podemos no tener las competencias necesarias y los conocimientos a la velocidad, digamos, que está yendo el mundo. Y en ese orden de ideas, no solamente es difícil adquirir las habilidades y reentrenar nuevamente a la gente que tenemos en las organizaciones, sino que también es muy importante ser conscientes que las preferencias y las nuevas generaciones están cambiando. Y lo hablábamos más temprano esta mañana, la llegada de los millennials y los centennials. Cómo no hay, digamos, un interés de los jóvenes de mantenerse a largo plazo, digamos, en las compañías, quieren flexibilidad, quieren entrar, llegar, aprender, tener nuevas experiencias, y eso nos genera un gran desafío, porque nos genera rotación, digamos, dentro de las compañías. Estamos haciendo, digamos, muchas cosas dentro de las empresas para poder reentrenar. Acá el speaker anterior nos hablaba sobre el upskilling, generar esas nuevas habilidades, y el reskilling, de cómo le damos nuevos entrenamientos para que las personas pasen de un cargo al otro. Y ahí estamos haciendo muchas cosas en las compañías, estamos utilizando nuevas tecnologías para poder hacer ese reentrenamiento, digamos, de todo el personal. Pero, digamos, el gran desafío que tenemos ahora es cómo traemos esos estudiantes con las habilidades que necesitamos. Y muchos de ellos hasta ahora no están llegando con esas habilidades, y es un poco lo que nos tenemos que preguntar, y es por qué, digamos, lo que necesita el mercado laboral desde el punto de vista de habilidades, lo que necesita el mercado laboral desde el punto de vista, digamos, de entrenamiento, no está siendo exactamente relacionado con lo que las universidades están entregándole, digamos, a las empresas. Hoy en día nosotros estamos trabajando en temas de prácticas empresariales, haciéndolo mucho más práctico, utilizando tecnologías, escuelas especializadas que hacemos en conjunto con las universidades, ciertos programas que nos permiten a nosotros generar conocimientos específicos cuando los necesitamos, pero pues eso no termina siendo suficiente. Y precisamente este foro y este tipo de conversaciones yo creo que es fundamental, el esfuerzo que se está haciendo, Consejo Privado de Competitividad, que cuenta, digamos, con múltiples instituciones educativas, el esfuerzo que ya está haciendo la ANDI con la Cámara Universitaria, y el generar precisamente estos diálogos para poder identificar claramente, como lo permite la tecnología hoy, cuáles son las habilidades que se requieren en los temas de bilingüismo, en los temas de tecnología, pero inclusive en los temas más técnicos y tecnológicos. Ministra, se mostraba en la presentación anterior cómo las nuevas generaciones no están tan interesadas en trabajar en los trabajos tradicionales del campo, la construcción, la industria. Eso está pasando hoy en Europa y es un enorme desafío, y va a empezar a pasarnos en Colombia. Las nuevas generaciones tienen otros intereses, y entonces en ese orden de ideas pues le pedimos un poco a las universidades es seguir trabajando en conjunto con el empresariado para poder generar esas habilidades que requerimos, esas capacidades en los estudiantes. Generar cursos que terminen siendo mucho más flexibles. Los estudiantes hoy en día quieren cursos muy puntuales, quieren construir ciertas capacidades, quieren tener la posibilidad de estudiar, después ir a trabajar, volver a estudiar e ir creciendo en el tiempo de una forma mucho más modular que una forma lineal como estudiamos nosotros. Y yo creo que ese es el gran desafío, y les pedimos obviamente que sigamos construyendo también las habilidades blandas, no solamente los temas analíticos, en los temas de tecnología. Es muy importante construir las habilidades blandas, incluyendo, digamos, los temas éticos, que al final del día en este momento se vuelve cada vez más importante. Y obviamente, y por último, ministra, para que las universidades puedan tener esa mayor flexibilidad, se necesita poder generar esquemas para que cuando quieren traer una nueva carrera, cuando quieren acreditar un nuevo programa, cuando quieren hacer cambios en el currículum,
esos cambios se puedan hacer muy rápido. Hoy en día se demoran desde de principio a fin hasta 2 años para el proceso. Y una vez se logró ese proceso, pues resulta que las habilidades cambiaron un poco y los programas hay que modificarlos. Y yo creo que ese sería, digamos, la invitación de parte nuestra como empresarios para que podamos tener el talento que requerimos. Gracias, doctor Roberto. Doctora Claudia, de la Universidad de AFIT. Buenas tardes. Bueno, primero yo creo que este espacio más que nunca es relevante y es universidades y organizaciones, empresas, emprendimientos trabajando juntos en función de la creación de talento. ¿Y por qué es importante? Llevamos 2 días hablando sobre los cambios, los desafíos futuros, el cambio climático, el cambio del trabajo, la educación, los retos de la democracia. Y la pregunta detrás es cómo estamos preparando a las nuevas generaciones para que enfrenten esto. Y hay cambios sustanciales porque los jóvenes están cambiando su comportamiento de consumo de la educación. La industria de la educación también está cambiando. Hoy cada vez universidades, organizaciones de todos los tipos están generando procesos de formación y las universidades estamos preguntándonos cómo hacer esto mejor. Yo creo que el nombre del juego aquí es la calidad. Nosotros históricamente hemos hablado de calidad y pertinencia, pero la calidad, el siglo pasado es la calidad basada en la estandarización. Hoy nuestros estudiantes, por ejemplo, necesitan algo más parecido al algoritmo que a la estandarización. Poder hacer trayectorias, poder ser más flexibles curricularmente. Y en las universidades como las nuestras, que son universidades con un contacto y un ADN muy cercano al mundo de las organizaciones, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por reconectarnos profundamente con las empresas y las organizaciones para ver estos desafíos de talento. Eso nos implica transformación curricular. Nos implica cosas como, por ejemplo, nosotros desde el año pasado todos los estudiantes en primer semestre en la Universidad de AFIT deben ver pensamiento computacional. Porque si ustedes ven ahora que nos hacía en la presentación, Bruce McMaster nos hablaba sobre lo que demandaban lo que creían las empresas que era importante y lo que creíamos las universidades que era importante, y en la línea de las empresas, que coincide mucho con el reporte de talento que acaban de ver, habla sobre pensamiento analítico. Entonces a veces nosotros pensamos que todo este tema de la programación o esto es porque van a aprender a programar. No, es que el pensamiento computacional desarrolla pensamiento analítico. Necesitamos que los jóvenes desarrollen unas competencias para poder analizar información de manera mucho más profunda. Entonces nos toca tomar acción, entonces transformación curricular, temas como pensamiento computacional de manera integrada a los currículos, flexibilidad. Ahorita le decía yo a la ministra que en todo este tema de aseguramiento de la calidad es imposible que un programa nuestro se demore 1 año y medio para poder recibir un registro. De hecho, este ministerio se ha tomado muy en serio todo el tema de la calidad y hemos notado, ministra, una rapidez mayor en cómo vienen saliendo los registros, porque cuando montamos un programa, que lo montamos con los empresarios, por ejemplo, porque se necesita un tipo de programa específico, y el registro nos llega al año o al año y medio, en ese tiempo han pasado un montón de cosas. Entonces necesitamos poder hacer currículos mucho más flexibles y mucho más modulares para poder hacer trayectorias, microcredenciales, credenciales que se vuelvan pregrados. Yo creo que las universidades estamos tratando de tensionar lo que más podemos para responder a esas necesidades, pero claramente un ecosistema más flexible en el país nos permitiría mayor conexión en esa dirección. Doctor Adolfo, un dato importante es que en Colombia hay más o menos 300 universidades con los institutos técnicos que, digamos, satisfacen la necesidad educativa a un poco más de 2 millones, 2 millones y medio de estudiantes, obviamente incluyendo el SENA. Doctor Adolfo. Aló, sí. No es que lo apagué, estaba prendido. Muy buenas tardes. Para no ser repetitivo con muchas de las cosas que han dicho mis antecesores y con las cuales coincido, quisiera referirme a 2 temas que creo que son fundamentales para entender los retos que tenemos las universidades hacia adelante, las universidades en Colombia, los próximos años. Primer tema, una transición demográfica acelerada. Bruce McMaster en su presentación esta mañana lo mencionaba y decía, esto tiene consecuencias muy grandes sobre temas como el tema pensional, pero también tiene
un impacto enorme sobre la demanda por educación universitaria. Desde más o menos el año 2000, en Colombia está cayendo el número de estudiantes que presentan la prueba Saber 11, que tienen entre 17 y 21 años. Y cada vez este fenómeno va a ser más acentuado. En unos años, y eso ya pasó en los países desarrollados, o sea, lo que se conoce como la transición demográfica es, se cae primero la mortalidad, la gente sigue teniendo muchos hijos y la población crece mucho, y luego se ajusta la natalidad y la gente quiere tener pocos hijos, en parte porque sobreviven en la mayoría de los hijos. Y hoy en día, mis estudiantes, por ejemplo, mis estudiantes mujeres, yo les pregunto, ¿cuántos hijos quieren tener ustedes? Y hacemos el inventario y nos da alrededor de 0.8. Entonces, eso hace que, y sobre todo esto es más marcado en los estratos 5 y 6, que son los que van, digamos, una parte importante de los que van a las universidades privadas. Entonces, y va a haber un momento en que la población universitaria en Colombia va a ser igual, como es en los países desarrollados. Ustedes preguntan al rector del London School of Economics, ¿cuántos estudiantes tiene ahora? No, 20.000. Hace 15 años, 20.000. Hace 30 años, 20.000 estudiantes. Eso nos va a pasar a nosotros. Estamos acostumbrados a crecer, pero eso se va a acabar. Entonces, las universidades nos tenemos que ajustar en esta transición. Por ejemplo, en la nuestra no estamos pensando en construir más salones de clase, nos vamos a dedicar a construir laboratorios, mejoramiento de la calidad. Pero la transición es interesante, porque en Colombia hay un grupo de gente muy grande que no accede la mayoría de los bachilleres no accede a la educación universitaria. ¿Y por qué no acceden? Principal cuello de botella, los recursos. Ese es el principal cuello de botella. Por una razón que, bueno, aquí los economistas lo saben. Voy a recordar mis viejos tiempos de profesor de microeconomía. Hay una falla de mercado en el mercado de capital humano. ¿Por qué? Porque uno va a comprar un carro y le da un crédito. Si no lo paga, le quitan el carro. Pero si uno financia la formación del capital humano, un médico, y el médico no le paga a uno no le puede quitar su capital humano. Entonces, allá hay una falla, un problema, digamos que habría que solucionar ese problema de liquidez. Entonces, ese es un tema que tenemos que trabajar las universidades para tener programas más amplios de crédito educativo, porque, por ejemplo, hemos hecho un estudio, los estudiantes que nosotros aceptamos y no se matriculan, ¿qué se hacen? No se van para otras universidades. O se emplean con baja remuneración o no hacen nada. Entonces, no sé si tengo tiempo para el segundo punto. En la siguiente ronda de preguntas yo creo que profundiza en el tema. Bueno, sí, listo. Perfecto. Doctor Esteban. Gracias, Fernando. No, pero importantísimo, digamos que es una de las primeras grandes preocupaciones, y es las universidades se están quedando por el bono generacional sin estudiantes, o es por costos, pero bueno, ya llegaremos al punto. Doctor Esteban. Gracias, Fernando. Buenas tardes. Pues primero decir que estoy muy orgulloso y feliz de estar en este panel. Orgulloso porque tenemos una profesora de ICESI, y no cualquier profesora, la profesora más querida y emblemática de nuestra universidad como ministra de Educación. Bueno, mire. Y feliz además porque estoy con dos colegas y amigos, y por aquí está también nuestra colega Emilia Alcesa, y estamos presentando en sociedad hoy 4U, nuestra alianza de 4 universidades. Tenemos un stand afuera y bueno, espero que la conozcan pronto. En ICESI nos acabamos de afiliar a la ANDI, todos estamos afiliados también a la ANDI, así que no solo somos conferencistas. Pues yo
Yo cuando llegué a la universidad, digamos, pensaba que, o estaba pensando que el mundo nos está cambiando mucho, las universidades son hacia afuera contestatarias e innovadoras, pero hacia adentro conservadoras, tenemos que flexibilizarnos, tenemos que estar más cercanos a las organizaciones, tenemos que fortalecer estas especialidades, pero estoy comenzando a apartarme un poquito de esa perspectiva. Ahora, sobre todo con la revolución que está sucediendo con el AI. Las empresas nos piden ser más prácticos, más cercanos al mercado, más rápidos, y hay cosas de esas que tenemos que ser, pero me parece que en este siglo y en lo que viene, el rol de las universidades también tiene que ser la reflexión, estar un poco menos especializadas y más la multidisciplinariedad. Tenemos nosotros la gran ventaja para ustedes de que nosotros vivimos con los jóvenes, 5 años. Los conocemos, ahí hay una oportunidad para que hagamos cosas muy interesantes, de perfilarlos, de trabajar cultura, de hacer cosas. Y pensaba yo, sí, pues digamos, un poquito de lentitud y los problemas técnicos los va a ir resolviendo la inteligencia artificial. Los problemas de la humanidad no los va a resolver la inteligencia artificial. Entonces, si bien es cierto que tenemos que estar atentos a lo que ustedes necesitan, además nosotros podemos pensar a mucho más largo plazo que las empresas. Muchos de estos profesores piensan a larguísimo plazo, bueno, o en el pasado, para tener las lecciones de Platón y de Shakespeare para nosotros, y en el futuro. Las empresas no se pueden dar ese lujo, viven en el mercado, les toca. Entonces, yo diría que sí, debemos parecernos en ciertas cosas más a las empresas, pero en otras cosas tenemos que ser bien diferentes de las empresas, tenemos que ser menos prácticos, tenemos que ser más humanistas de pronto, no significa que no vayamos a formar buenos profesionales. Y conservar esa capacidad de reflexionar a largo plazo sobre, digamos, la cuestión humana, ¿no? Porque las máquinas vienen con todo, ya dentro de poco no se van a necesitar programadores, ellas van a programar solas y además en lenguaje natural. Entonces, nosotros sí estamos, digamos, en este momento, nosotros nacimos de las organizaciones, éramos con 45 estudiantes y una carrera hace un poco más de 40 años en una oficina del centro de Cali. Nos hemos diversificado enormemente, hoy somos pues súper diversos, tanto en los campos del conocimiento como en la composición de nuestros profesores y estudiantes, y ahí también tenemos una riqueza enorme frente a las empresas. Las empresas son poco diversas, las universidades son mucho más diversas que las empresas, sobre todo en manera de pensar. Muchos de nuestros profesores no piensan como muchas de las personas que están aquí, y esa diversidad de perspectivas la necesitan ustedes para entender el mundo, para entender lo que se nos viene, para entender a los jóvenes, cómo atraerlos, retenerlos. Entonces creo que, digamos, estamos haciendo alianzas con muchos de ustedes en temas prácticos y de laboratorios y en prácticas y demás, pero hay algo más profundo ahí donde ustedes, yo creo que necesitan de la universidad en el sentido, digamos, de la academia, del liceo, de Aristóteles, como un lugar que puede reflexionar, además con una diversidad de perspectivas enormes sobre grandes problemas de la humanidad que afectan a las empresas y nos afectan a todos como humanos. Entonces, yo sí, digamos, es importante atender las necesidades de la coyuntura, pero la universidad tiene la posibilidad de mirar a largo plazo y estamos, digamos, y son pocas el gobierno no puede pensar a largo plazo, las empresas más o menos de pronto, nosotros sí lo podemos hacer y el mundo y Colombia y la sociedad necesita eso. Entonces, eso no significa que no vamos a seguir formando profesionales para el ahora, pero es que nosotros de pronto tenemos más o podemos tener perspectivas más interesantes sobre el futuro que las que pueden tener las empresas, por lo menos más multidisciplinarias, un poco diferentes, y creo que ahí, y no sé muy bien eso como, obviamente tenemos que seguir formando en humanidades, tenemos que, eso de lo práctico, eso tiene unos límites, o el curso corto, el Platzi, no, Platzi no nos va a acabar, no, eso, pues Platzi será para alguna gente, y lo virtual será importante, pero hay muchas cosas que al menos la tecnología que vemos en 10 años no va a poder reemplazar, y hay ciertas cosas que yo espero que nunca puedan reemplazar, y esas cosas de prioridad me parece que están en la universidad. Entonces, aunque me alejo un poquito de la perspectiva cortoplacista, y sí necesitamos más programadores, y creo que ustedes también como empresarios y líderes de esa sociedad, como donantes, las empresas, sobre todo el Valle del Cauca, aquí veo varias, son enormemente generosas con ICES, y ayer hicimos un gran anuncio de compromisos de donación que nos han permitido pues ser una universidad inmensamente incluyente,
pero hay algo ahí que de pronto no hemos visto, que es esa capacidad de reflexionar desde perspectivas diferentes sobre problemas, digamos, que van más allá de los de muy corto plazo. Entonces diría que ahí también, y esto se sale un poquito lo del panel, tenemos mucho que hacer juntos. Sabe que el aplauso que le dan a la ministra, que cierra esta primera ronda de preguntas, a la ministra de Educación, es bien merecido. Ella es socióloga de la Universidad del Valle, hizo su doctorado en la Universidad de Massachusetts y interrumpió su postdoctorado en la Universidad de Harvard para cuando fue llamada al ministerio. Y bueno, trabajó en el Se la prestamos a Harvard Cali. por raticos. Se la prestaron a Harvard. Ministra. Muy buenas tardes. Es un honor estar aquí. Muchísimas gracias por darnos la posibilidad de conversar sobre esa relación entre educación y empleo, pero también la relación entre Estado, academia y empresa. Es un honor para mí estar aquí porque ustedes tienen el poder de movilizar unos cambios que la sociedad necesita y que en este momento son más que urgentes. En este panel hemos hablado de la importancia de saber cómo se está formando el nuevo talento, la importancia de tener procesos de calidad que sean coherentes con lo que se requiere en este momento también, el reto que el 45% de los estudiantes que se gradúen se estén quedando por fuera del sistema y la necesidad de pensar a largo plazo. Como gobierno nacional hemos propuesto una iniciativa que llamamos La Universidad en tu Territorio. Y la razón por la cual le pusimos ese nombre a la estrategia, porque cuando correlacionamos el índice de pobreza multidimensional con las pruebas Saber 11, encontramos una correlación negativa que debe alarmar a todo el país. Y en función de ese reto de país, tendríamos que encontrar un mecanismo para que Estado, empresas y universidades puedan generar los cambios que se necesitan, y quisiera planteárselos en perspectiva de justicia social. ¿Por qué razón? Alrededor del mundo estamos enfrentando unos retos muy inmensos con el cambio climático, con las inequidades, con muchísimos dilemas económicos que cuando los aterrizamos en Colombia, yo puedo ver, por ejemplo, hoy, en un solo día, hablando con estudiantes en la Universidad de Cartagena, hablando con el gobernador y la secretaria de Educación antes de venir aquí, hablando con ustedes en este momento, y ayer escuchando a niños y niñas en Nariño, yo puedo notar cómo un país está hablando por un lado de inteligencia artificial, de la necesidad de financiar mejor las escuelas desde educación inicial y luego potenciar la educación superior. Creo que tenemos la posibilidad entonces de tomar decisiones que nos permitan saber a largo plazo dónde se están formando, en qué condiciones se están formando y qué problemas van a resolver. Entonces, en esta conversación que estamos teniendo, quisiera plantear que es fundamental que si las universidades y las instituciones de educación superior pueden pensar a largo plazo, debemos saber cómo resolvemos el problema que 45% de quienes se gradúan de los lugares con mayores necesidades no estén ingresando. Y que nos permitan, de la siguiente manera, poder decir, si aspiramos como gobierno que 500.000 personas ingresen al sistema, pero sabemos que hay 2 millones de personas buscando oportunidades, que por la vía de el pago contingente al ingreso podamos garantizar que ustedes tengan las respuestas de las personas que en efecto van a llegar allí y que podamos pensar muy bien que las estamos formando para eso. Por la vía de la política de gratuidad, quienes más lo necesitan en el Caribe, que también puedan tener las oportunidades de formación y que el ministerio pueda decir, si ya derogamos unas resoluciones que les ponían muchos problemas a las universidades para agilizar sus procesos de registros de los programas, que en efecto los nuevos programas que se creen, que responderemos más rápido, resuelven un problema específico en esa empresa, pero de que en lo más profundo resuelven el índice de pobreza multidimensional de ese territorio donde está esa pobreza, donde está esa empresa y esa universidad. Entonces yo quisiera plantearles que a medida que avancemos en esta conversación, esta estrategia de universidad en tu territorio nos permita pensar muy bien, por ejemplo, en Cali, o en Barranquilla, o en Medellín, si logramos en los próximos años hacer una apuesta porque la pobreza no sea una realidad de ese territorio y que la inversión que se haga en ingresar a estos estudiantes y que puedan tener una respuesta en la empresa nos permita decir como país, en efecto, en perspectiva de justicia social, todos los cambios de formación de talento humano, de ingreso, de calidad y de pensamiento a largo plazo nos llevan a otro punto como nación. Gracias, señora ministra. Doctor Roberto, yo no sé si
Hay una cosa muy interesante y es que como el origen fundacional del SENA era eso que me he referido antes del alfiler de unión entre lo que necesitan las empresas y lo que la educación técnica, digamos, formaba el SENA. No sé si la educación dual, que es algo que le he escuchado, la ministra tiene un gran reto por delante o problema, como se quiera ver, y es que el señor presidente ha ido fundando universidades, ¿no? Ha echado a andar como 3 universidades y creo que tiene otras 27 por mencionar. O sea que el tema no es ir armando universidades, sino realmente interpretando las necesidades de las regiones y sobre todo la empleabilidad, que es muy importante. No sé usted, doctor Roberto, si ese tema de la educación dual, la educación dual es por la mañana estudio y por la tarde en X empresa hago las prácticas. Entonces eso muchas veces se lleva al nivel académico y puedo salir graduado. Es más o menos esa figura, no es muy clara. ¿Usted cree que la educación dual es un mecanismo que pueda resolver la empleabilidad y la formación y que se crea ese puente entre empresa y universidad? Definitivamente, yo creo que, y se ha demostrado, Alemania, por ejemplo, tiene un modelo muy fuerte en el tema de educación dual y creo que puede cubrir un nicho muy específico que requieren las empresas. Entonces, las personas pueden ir, pueden estudiar, pueden trabajar y ese proceso de formación básicamente resuelva el problema de mercado que decía el doctor Meisel, porque en la medida en que el estudiante puede empezar ya a producir desde muy temprano, puede también ir financiando, digamos, parte de su educación hacia futuro. Entonces yo creo que definitivamente tiene un nicho. Pero yo quisiera hacer 2 comentarios, un poquito frente al largo plazo, el comentario de Esteban y de la ministra. Primero, la correlación más importante entre el desempeño, para definir el desempeño de las compañías es el crecimiento económico. Y es, a las empresas les va bien si al país le va bien. Entonces, esos elementos de formación, ministra, de efectivamente lograr desarrollar las regiones, resolver el problema de inequidad que tiene el país, es absolutamente fundamental para la economía en general, pero también supremamente importante para las empresas. Yo creo que aquí Esteban decía que las empresas pensamos un poquito más a corto plazo y somos muy tácticos en los diferentes programas. Yo creo que aquí las empresas tienen, pues obviamente estando en la organización Corona con 140 años de historia, tienen esa visión de largo plazo. Y en ese orden de ideas estamos conscientes que la formación no viene solamente para los empleados que llegan a las compañías, necesitamos talento para los gobernantes y los líderes del sector público. Necesitamos personas que nos ayuden a resolver esos problemas de la humanidad y cada vez más nosotros sentimos que esa capacidad para resolver problemas complejos, problemas de largo plazo, son precisamente las habilidades que requieren los trabajadores de hoy para poder enfrentar esos desafíos, sobre todo esos cambios tan grandes que hay, porque la velocidad va a tal magnitud que necesitamos no personas que vengan con información, que vengan con habilidades tácticas, sino que tengan la capacidad de aprender y adaptarse muy rápidamente a las nuevas realidades. Doctora Claudia, ¿usted cree que ese mecanismo de la educación dual le resuelve? Son universidades regionales con unas demandas particulares, regionales, que ese modelo puede solucionarle un problema de empleabilidad al estudiante y también de necesidad a los empresarios, o en EAFID están, digamos, explorando otras alternativas. Ya, sí. Bueno, lo primero es que nosotros debemos liberar el concepto de la educación dual a lo metodológico, porque pues Alemania es Alemania, Colombia es Colombia y tenemos retos distintos y además tiempos distintos. Recientemente en un viaje que hacía a Alemania el año pasado, una de las cosas que revisábamos es por qué la educación dual allá es hoy vital, por una sencilla razón. Muchos de los jóvenes no quieren ir a trabajar a esas empresas. Se está acabando por el tema demográfico, que en Europa es todavía mucho más fuerte. Hay menos jóvenes, hay menos posibilidad de talento y a las empresas les toca tenerlos desde muy jóvenes involucrados. Claramente nosotros estamos empezando a vivir cosas parecidas en ciertos sectores, en ciertas áreas, como por ejemplo la programación, etcétera.
Entonces me quiero alejar de lo que metodológicamente entendemos como educación dual. Lo que yo quiero sí pensar es que hoy más que nunca la educación sí tiene que ser muy compartida, mucho más que nunca entre la universidad y las empresas. Yo me distancio un poco de Esteban cuando dice que las empresas no piensan de largo plazo, pues de hecho tan de largo plazo piensan que por eso nosotros existimos. Estas universidades que hay acá las crearon empresarios, industriales que en su momento pensaron en el largo plazo, que necesitaban instituciones que formaran el talento y que desarrollaran las personas que iban a tomar las decisiones neurálgicas en sus territorios. Así crearon a EAFID hace 63 años, la Universidad del Norte y CESI. Y en ese sentido, fue un momento neurálgico porque se estaba desarrollando el crecimiento económico del país. Cuando nosotras nacemos más o menos en la misma época. Hoy estamos frente a un reto distinto, que es una transformación de conocimiento, de pensamiento, y a nosotros nos va a tocar trabajar juntos. Por ejemplo, las transformaciones curriculares de nuestras universidades van a conducir a que nuestros programas sean por competencias y vayan a ser por retos y proyectos. Pero un reto no es lo mismo si yo lo saco de un libro que si el reto me lo suministra la empresa. Pero para una empresa, suministrarle a una universidad un reto empresarial implica que la empresa también se tiene que meter a formar a los estudiantes. Y eso a veces eso es más trabajo para una empresa, porque una empresa ya no solo tiene que hacer su objeto social, sino que además tiene que ser de laboratorio vivo. Y aunque yo sé que ustedes lo piden mucho, los empresarios siempre con los que uno se encuentra y dice trabaje conmigo, cuando uno a la vez le explica que eso implica que necesitamos espacio en sus empresas, necesitamos gente de ellos haciendo mentoría, pues eso va a generar condiciones distintas. Entonces un proceso por retos o por ejemplo la transformación de prácticas. EAFID fue históricamente reconocida por ser de las primeras universidades que tenían prácticas empresariales. Hoy es muy común que las universidades tengan prácticas empresariales. Hoy el reto es cambiar el sistema de prácticas porque se volvió como un empleo, no una práctica, no un entrenamiento, sino como un empleo primero para nuestros estudiantes. Y lo que nosotros necesitamos es que ellos empiecen a hacer procesos de microprácticas alrededor de toda la carrera. Entonces es una educación dual, pero no a lo alemán, sino a lo que hoy necesitamos es que responda a conectar problemas empresariales con soluciones en las diferentes áreas de conocimiento, porque no estamos hablando solo de administración o de economía, estamos hablando de todas las disciplinas al servicio de los desafíos que la industria está poniendo. La misma pregunta que le quería hacer al doctor Meisel, se la quiero de una vez alertar al doctor Esteban, el tema demográfico de que hoy cada día hay menos estudiantes, que se está graduando menos gente y que hay escasez de primíparos, ¿se debe realmente al tema demográfico o a los costos? Y también al doctor Esteban no le cree mucho al tema de la educación dual. Entonces, como que responde el doctor Meisel y se prepara el doctor Piedradita. No, el tema es demográfico inicialmente y de envejecimiento. Pero si baja las matrículas, ¿no cree que llegaría más gente? Pero si bajan las matrículas tienes que bajar la calidad, tienes que bajar el número de becas, entonces digamos, no solucionas nada. Nosotros somos entidades sin ánimo de lucro. Tenemos un pequeño margen con el cual financiamos la formación de los profesores en el exterior, las becas, una parte de las becas que damos a los estudiantes y la construcción de nuevas instalaciones. Y al ser entidades sin ánimo de lucro, digamos, todo se reinvierte. Entonces, si bajamos los ingresos, pues bajamos la calidad uno a uno. Entonces, ¿por qué digo que el problema es demográfico? Porque para un economista, querer estudiar en una universidad no significa tener demanda. Demanda es el que quiere y tiene los recursos. Entonces, lo que hay que buscar es cómo facilitamos eso. Y en eso, en las universidades, podemos hacer mucho. Digamos, los programas de crédito que tenemos de largo plazo son programas que recuperamos el grueso de lo que prestamos. El riesgo es relativamente bajo. Entonces podemos ser, en vez de, como no vamos a construir edificios, lo que quiere nuestro consejo directivo es que ampliemos los programas, porque además cogemos los mejores estudiantes. Eso tiene una gran ventaja.
cogemos los mejores estudiantes, porque son estudiantes muy talentosos. Yo quisiera referirme a un segundo tema, que es el tema, sí, la formación en el salón de clase. Pero hay uno va a la universidad por una formación más integral. Y estamos en el proceso en la Universidad del Norte de hacer una reforma curricular donde queremos introducir nuevamente algunas cosas que estuvieron inicialmente en nuestra universidad, porque el fundador Carpaccio, un empresario como él mismo se definía, gringo barranquillero, había estudiado en Yale y quería traer el modelo de Yale. Poner deportes como parte del currículo de alguna forma. Poner arte obligatorio, que bailen, que toquen música, que participen, darles reconocimiento por participar en las organizaciones de todo tipo que hay en la universidad, que participen en teatro, porque uno no solo va a la universidad por un salón de clase, y todos lo sabemos. Yo le digo a los estudiantes, de las cosas que más me sirvió a mí, yo soy un estudiante de la década de los 70, de las cosas que más me sirvió a mí en la vida fue haber participado en el movimiento estudiantil. Ahí aprendí muchísimas cosas que son fundamentales para la vida. Entonces, y hablo con a veces una vez me preguntó un periodista, ¿y a usted le preocupa a estos muchachos revoltosos? No me preocupa en lo más mínimo. En unos pocos años van a ser los líderes de este país. Porque eso da capacidad de trabajo en equipo, resolución de conflictos, capacidad es que uno no enseña nada de eso en un salón de clase. Entonces, la experiencia de la universidad es una experiencia integral. Doctor Esteban. La educación dual tiene su rol, pero no es el de estas universidades. En Alemania, en los primeros años del bachillerato, a los buenos estudiantes le dicen, usted va para la universidad, que es académica y muy alejada de las empresas. Ustedes que son menos buenos, ustedes van para los institutos técnicos donde van a tener educación dual. Entonces depende. Para nosotros hay instituciones que forman trabajadores que ustedes necesitan y hay instituciones que aspiramos a formar líderes que ustedes y la sociedad necesitan. Ese es nuestro rol, pues, como universidades que nos podemos dar el lujo de escoger estudiantes, de invertir mucho en calidad y entonces a mí, pues, nosotros tenemos práctica obligatoria. Ahora estamos estamos acercándonos más a las empresas, pero es importantísimo y para ustedes lo que aprenden ellos cuando están leyendo un texto importante, cuando están teniendo una discusión importante, cuando están resolviendo problemas. Entonces, nosotros queremos, pues, más exposición al mundo empresarial, pero sin descuidar lo académico. Primero, porque los estudiantes de bachillerato de Colombia vienen muy mal preparados. Solo el 25% entre el 20 y el 25% de los que terminan bachillerato saben medianamente leer y escribir aritmética, o sea, vienen muy mal. Entonces, si lo mandamos a la empresa al día siguiente, pues a servir tintos porque no tienen, o sea, tienen que construir unas capacidades que no van a obtener en las empresas. Para funcionar en las empresas necesitan también un tiempo de desarrollo, maduración socioemocional, desarrollo intelectual, de cosas que no se hacen en la empresa. En la empresa les enseñarán lo que se hace en la empresa, pero si ustedes quieren líderes que innoven, que piensen diferente, que aporten valor, pues mandarlos un semestre, desde el segundo semestre a la empresa me parece, pues, muy mala idea para nuestro tipo de universidades. Si uno va a hacer universidades en los territorios, que ojalá fueran institutos técnicos, ahí sí, además que no hay plata, bueno, usted va a estudiar un semestre, a cerrar brechas del bachillerato y va un semestre a trabajar en, no sé, la palmera que hay en el llano, lo que sea, y ahí pues se puede hacer algo más interesante, pero pues nosotros aspiramos a formar los líderes de la sociedad que transforman la sociedad y por eso pues la educación dual en Colombia la tienen universidades de muy baja calidad y si bien es muy importante el contacto con las organizaciones, es muy importante el proceso académico y el aprendizaje que no sucede solamente, digamos, en contextos laborales, porque buscamos formar personas autónomas, integrales y completas. Doctora Aurora. Sobre estas reflexiones que ustedes han planteado, quisiera conectar algunas ideas que he escuchado en la última semana en diferentes espacios.
Empresarios por la Educación publicó sus resultados de la encuesta en los últimos días y un aprendizaje importante que tenemos allí viene por la vía de lo que está demandando las familias colombianas en educación rural. Y quisiera entonces llevarnos a reflexionar sobre esas peticiones en perspectiva de toda la posibilidad que tenemos de formación. Voy a usar un concepto que creo que nos puede funcionar aquí, y es que es posible que para responder a tantas solicitudes del país debamos pensar en un portafolio diverso de formación. Va a pensarlo de esa manera para que no pongamos en el binario si es educación dual o no dual, ¿cierto? En muchos territorios necesitamos garantizar la formación para que responda a diferentes necesidades. Mientras como país estamos aspirando a llegar al 62% en una tasa de cobertura, tenemos departamentos como Arauca que no superan el 7%, con unos retos del impacto del conflicto armado que son inmensos. Mientras la Universidad Nacional está firmando un acuerdo con el Ministerio de Educación y la Gobernación de Arauca para potenciar su formación allí, los planes de espacios educativos que estamos diseñando deberían llevar a que otras universidades y otras instituciones de educación superior puedan ofertar sus programas en esas regiones. Entonces, cuando lanzamos la apuesta de nuevos espacios educativos, estamos pensando en esos lugares en donde la oferta educativa es mínima. Por ejemplo, en Cali, donde está ICESI, hay más de 6 universidades en el mismo barrio concentradas. Y lo mismo ocurre en Bogotá, ocurre en Medellín y ocurre también en Barranquilla. Pero esa no es la realidad de todo el país. Entonces, pensarnos en la apuesta por educación dual en algunos casos, porque funciona como bien lo plantearon, en algunos nichos, es también pensar en la posibilidad de otras maneras de formación que se requieren en otros territorios, que permitan pensar de manera diversa para resolver problemas específicos. Y sus empresas pueden jugar un rol muy importante allí, porque es decir, si hay un territorio que tiene un potencial turístico muy alto, la imagen de una escuela que se cae en ese lugar no debería ser posible, o de una universidad ausente tampoco. Entonces tendremos que posibilitar el acompañamiento entre el fortalecimiento de la escuela, el fortalecimiento de la institución de educación superior y potenciar el desarrollo también de la empresa en esa región, bien sea un desarrollo turístico o el desarrollo que esa región así plantee. Eso debe permitir agregar valor. Es decir, no nos podemos conformar con la idea de una institución de educación superior que entrega a la sociedad de estudiantes con bajos resultados en las pruebas Saber Pro. En ese momento de la sociedad no podríamos permitir eso y le estamos demandando a cada institución que se asegure que si un estudiante ingresó, salga con la mejor formación posible para poder transformar su territorio. Y quisiera aquí también plantear sobre la idea que está plantando el rector Meisel de la experiencia integral de las universidades. Porque en nuestra apuesta de jornada extendida para las escuelas, que permitan que en cada territorio podamos fortalecer la formación en arte, en deporte y en programación, que nos quedó como un artículo del Plan Nacional de Desarrollo, ustedes pueden jugar un rol muy importante, porque es pensarse la educación del futuro con la escuela del futuro. En el proyecto de ley estatutaria estamos planteando el preescolar de los 3 años, y eso va a requerir pensarse, bueno, esa escuela en esa región, cómo se va a diseñar, para que cuando ingresen estas nuevas generaciones no perpetuemos inequidades como ha ocurrido en los últimos años y que podamos pensar el sistema educativo de manera integral, es decir, desde la educación inicial a la educación superior en cada departamento. Entonces, educación dual es la cuota inicial de un debate sobre el desarrollo y la formación y la construcción de conocimiento de cada región. Quisiera cerrar esa reflexión con el debate de la reflexión de largo plazo. Como los gobiernos van pasando, las empresas y las instituciones de educación superior tienen un rol privilegiado, que es poder diseñar el futuro de cada región, de a quiénes van a formar, de a quiénes van a emplear y qué problemas van a resolver. Les invitamos a que nos acompañen en esa visión por estos 3 años a garantizar que sin sacrificar la calidad, poniendo en el centro la pertinencia, podemos soñarnos con regiones con el 100% de cobertura. No podríamos seguir como país aceptando que existan regiones con 7% de cobertura.
y ahora tenemos los recursos, con una inversión de más de 57 billones de pesos en educación, para poder transformar esas regiones, y ustedes van a tener el poder para acompañarnos en esa apuesta. Muchísimas gracias. Bueno, ministra, felicitaciones. Tres intervenciones, 3 aplausos. ¿Me No, permite solamente una para... cuñita a la ministra sobre el corto plazo? No, son Y la 5, empleabilidad. vamos a robarnos 5 minutos para que cada uno utilice un minuto para que concluya y redondear el pan. Arranque, doctor. No, yo Esteban. le quería decir a la ministra, hablando del corto plazo, ahora que le van a dar más plata a las universidades estatales, ellos, digamos, poco se ocupan de la empleabilidad. Entonces, ¿por qué no ponerles alguna condicionalidad? Los incentivos allá están para investigar, eso es lo que genera mayores salarios a los profesores, la docencia en segundo, pero la empleabilidad no es tan relevante en las universidades estatales. ¿Por qué no ponerles algún condicionamiento de empleabilidad o de trabajo, de que tengan un centro dedicado a esto? Me parece importante, y hay una herramienta muy interesante que las universidades estatales a veces no les gusta, es que el ministerio tiene un observatorio laboral de educación que publica con base en el PILA el salario promedio o todos los salarios de los egresados de las universidades por carrera. Y es importante que eso se civilice. A ellas no les gusta mucho y tiene mucha influencia, digamos, en el ministerio porque no sale muy bien. Pero entonces yo diría, uno, publicar esa información es importantísimo. Parte esencial de la propuesta de valor es que garantizar que los muchachos que le dedican 5 años y esfuerzo económico y de tiempo a la universidad tengan un buen trabajo. Y 2, condicionarles un poquito a las universidades estatales a estos nuevos ingresos. Bueno, ocúpense del tema de empleabilidad también. 1 minuto, doctor Roberto. 1 minuto. Me quedo con 3 ideas. Una, la importancia de la calidad. Yo creo que ese es un eje absolutamente central. Segunda idea, ¿cómo logramos replicar lo que en Antioquia se ha hecho de universidad, empresa, Estado para tratar este tipo de problemas de una forma, digamos, más permanente? Y lo tercero, ¿cómo seguimos trabajando desde el empresariado para promover el desarrollo no solamente de las ciudades, sino también de las regiones, para asegurar que tengamos un país mucho más equitativo y con crecimiento económico en toda la geografía? Doctora Claudia, 1 minuto de conclusión. Hola, así. Yo insistiría en la importancia de esta conversación. De hecho, celebrar que la ANDI abre la Cámara de Educación, que nosotros estemos sentados aquí no solo como conferencistas, sino como afiliados, ya es un mensaje de que en este recinto la educación y la formación del talento se entiende como una cosa compartida. Las universidades y las organizaciones tenemos grandes retos, está transformándose el pensamiento, el tema de la tecnología no es si llegó el ChatGPT, es que está cambiando la cotidianidad, la manera como se toman decisiones, los jóvenes están, nos toca madurar. Ahorita Esteban hablaba sobre cómo los recibíamos del colegio, pero yo también soy muy consciente de cómo los están recibiendo ustedes en las organizaciones como salen de la universidad, en términos de su madurez, en términos de la soberanía, las emociones de los estudiantes. Entonces terminaría dejando una cosa que ustedes vieron en la presentación anterior, que nos mostraba ese cuadro comparativo entre las skills que se necesitaban en el 2023 y en el 2027, y de pronto mostrarles una cosa importante que conecta lo que decía ahorita Adolfo sobre cómo, sí, la primera sigue siendo el pensamiento analítico, la capacidad de innovación y de creación, pero cada vez empieza a subir más el tema de la madurez emocional, la resiliencia y la capacidad de toma de decisiones. Entonces, pensar en una formación integral entre universidades y organizaciones que nos permita crear un talento que verdaderamente le dé la cara a los grandes desafíos que tenemos en el planeta y en el cultivo de la humanidad. Doctor Adolfo. Sí, una reflexión final. Miren, la educación universitaria en Colombia sigue siendo muy rentable para las personas y para la sociedad colombiana. En promedio, un estudio reciente muestra que la rentabilidad de la educación de un año, un pregrado en Colombia es alrededor del 5%. Eso incluye todas las universidades, de todas las calidades. Si nos vamos a universidades
como las nuestras, de las 4U, estamos hablando de una rentabilidad del 8, 9, 10%. Entonces, porque eso también pues, varía por carreras. Entonces, sigue siendo una muy buena decisión y eso es lo que aspira a la familia. O sea, en la Universidad del Norte el 60% de los estudiantes nuestros hoy en día son estratos 1, 2 y 3. Y más o menos una igual proporción tiene algún tipo de ayuda, o crédito nuestro, o crédito ICETEX, o becas de las empresas privadas. Y esa es la aspiración, yo lo veo con los padres de familia, el esfuerzo que hacen. Lo veo con nuestros empleados. La señora que me atiende a mí de la cafetería en la rectoría, su hijo es ingeniero civil de nuestra universidad y su hija es psicólogo. Y su hijo trabaja en una de las muy buenas empresas de Barranquilla y la hija también. Y es una mujer feliz, realizada por ese logro familiar. De eso se trata, digamos, de esa profunda transformación que en la vida de las personas produce poder tener acceso a una educación de buena calidad. Seguramente el próximo año el ANDI cumple 80 años, va a volver a su sede original que es Medellín, va a celebrar esos 80 años. Uno de los grandes avances de la ANDI, además de crear ese congreso de empresarios en Colombia, es crear esa cámara de universidades. Hoy solamente hay un puñado, todavía no llegan a 20, seguramente después de esta charla muchas se matricularán, pero es ese puente, ¿no? Está muy bien los debates sobre crecimiento económico, la parte de tributación, las reformas del gobierno, pero el factor educativo que es transversal a todas las necesidades del de los empresarios, del gobierno y de las mismas universidades, sea una constante. Y por qué no la Cámara que más crezca en su iniciativa de cuál debe ser ese estudiante que se forme para las necesidades de los empresarios empiece a brillar en los próximos años. Muchas gracias a todos por la atención.